celular. No me pregunten eso porque nunca lo he hecho. Poder descargarlo a la computadora y subirlo. Eso tendría que hacer la persona utilizando el celular para presentar o subir a la plataforma Moodle. ¿Ya? Entonces vamos a ir por ese lado. Entonces, pregunta. Incluido lo que se desarrolló la semana anterior, el ejercicio a la plataforma. Sí. Bueno, pues no lo vi esta mañana. Está en la plataforma todo lo que se ha realizado. Siempre después de cada clase lo subo, para no olvidarme después. ¿Ya? Lo pongo en carpeta que dice recursos. Tienen que irse al capítulo donde estamos avanzando, en este caso el capítulo 3. Entran a la que dice recursos y buscan ustedes. Está todo lo que es lo que se hace. Entonces son algo de poco, alzan ahí al mar. ¿Ya? Bien, entonces voy a ir pantalla sin perder más tiempo y empezamos a hacerlo. Voy a ver pizarritas. Siempre lo que hacemos en pizarra lo convierto en PDF y en PDF lo subo a la plataforma. Bien, y ya tenemos eso. Anotando entonces. Primero damos lo que es. Bien, ¿están viendo pantalla? Sí, todo bien. Primero siempre anotamos el código, materia. Y la fecha, ¿no? 20 de octubre del 2020. Entonces, lo que queda ahorita es lo que es el del anterior continuando. Siguiente alter. Eso nos tocaría. Y para esto vamos a utilizar el modelo R sub E. Este modelo. Ya. Habíamos dicho que para este tipo de modelos se cortocircuitan o se cierran automáticamente como si fueran quedan cerrados. Y el circuito equivalente para este modelo de corriente alterna, hablando del anterior, ¿no?, es el siguiente. Entonces, vamos a hacer circuito equivalente, así en corriente alterna. Estamos hablando de la anterior clase. Que no, bueno, no sé cómo lo va a hacer, pero ya debería haber bajado su archivo de revisarlo, ¿no? Pues tenemos lo siguiente, ¿eh? Tenemos la fuente de voltaje externo, ¿sí? Tierra. Vamos a ir a el... En este caso, cuando estamos haciendo el circuito equivalente, aquí vamos a poner, bueno, poner como un recuerdo, C1, C2 y C3, C. Tierra. Sí, es como si
fuesen intercesados. Luego, el voltaje C, tenemos una fuente continua, se iguala a 0. En otras palabras, C acá. ¿Esto por qué? Recordando un poquito, porque la frecuencia es 0. ¿Sí? Análisis de corriente alterna, ya que utilizamos el modelo R sub E y a frecuencia alta, ¿se acuerdan? Frecuencias altas estamos trabajando ahora. Entonces, C1, C2, C3 cierran y el voltaje B se la continua a 0, perdón, o también se lleva a tierra. ¿Por qué? Porque la frecuencia es 0 ahí, ¿no? ¿Qué condiciones más tendríamos de esto? Sí, solo eso, esos dos. Siendo esto, entonces resistencias R1 y R2 va a hacer que se vaya la parte tierra, ¿no? Sí, estaría yendo a tierra. Entonces, aquí voy a tener R1. También voy a tener R2, que está yéndose de tierra. Este punto, no yéndome hacia el transistor, sí, el transistor utilizando. Y como tenemos un circuito, perdón, un actor en la terminal emisor, ¿sí? Que es paralelo a la resistencia RE. Si el capacitor se cierra, entonces la cosa es ir buscando más fácil, ¿no? Ahí se tiene una resistencia RE, entonces obviar la resistencia y se va a ir por el capacitor C. Por tanto, el emisor quedaría directo hacia tierra, ¿no? Si quieren, acá lo voy a poner como torres cerrados a C1, sí está por ahí, y a C está también directo a tierra en este punto. Esto es circuito, ¿no? Ustedes también tienen que circuito anterior. ¿Listo? Y de aquí voy a ir al colector. El colector va a ser esto, ¿ya? Va a ir hacia RC. Tengo RC. Entonces, a través de BCC va a irse hacia tierra. Entonces, aquí tengo RC. Sí, que se va a ir hacia tierra. Y luego tengo un capacitor que es el C2, que está aquí, que se cierra también y puedo tener el voltaje de salida. ¿Sí? Voltaje de salida alterno. ¿Ya? Entonces, este es mi circuito equivalente para alterna, utilizando el modelo R sub E. ¿Sí? Y hacias altas. Entonces, de este circuito yo tengo que sacar lo que es lo siguiente. Con rojo lo voy a analizar, lo que vamos a encontrar. Que encontrar una impedancia salida, una impedancia de entrada, ZIN, ya, tener una ganancia de voltaje,
Y bueno, también una ganancia de corriente. ¿Sí? Lo que más nos interesa a nosotros son Z sub ceros y ganancia de voltaje. Pero la ganancia de voltaje aquí es igual en cualquier sistema de dos puertos o dos en, bueno, una salida. Siempre va a ser igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. ¿Sí? Ganancia. Ganancia de voltaje. ¿Cuánto está ganando en voltaje? Salidas respecto de la entrada. ¿Sí? Eso es lo que nos ve. Esto es un número adimensional. Tiene unidades. ¿Sí? Que voltaje sobre voltaje se va a anular y solamente va a salir un valor numérico. Y eso indica cuánto está la ganancia. Entonces, de este circuito nos vamos, que nos va a permitir ya los valores. ¿Sí? Entonces, aquí voy a venir, ya utilizo el modelo R sub N, vamos a tener lo siguiente. Pues acá voy a tener lo que es la fuente, alternamos, B sub I, aquí me voy a R sub 1, me voy a venir a lo que es R sub 2. Aquí, muy importante en esta, ¿sí? Del transistor. El transistor y emisor, sabemos que cae un voltaje de 0,7 voltios, ¿sí? Cuando polarizamos en corriente continua. Y el voltaje nosotros sabemos que cae en un componente. ¿Y cuál es ese componente? Es un diodo, ¿sí? Existe un diodo acá. ¿Verdad? Internamente, ¿sí? Hay un diodito donde cae ese voltaje cuando activa en corriente continua, ¿sí? En análisis continuo. Pero si nosotros nos vamos un poquito más, en este diodito internamente, al caer 0,7 voltios, existe otro componente. Viene a ser, voy con otro color, unas resistencias, ¿sí? Si nos ponemos a estudiar internamente el diodo, vamos a encontrar una resistencia interna en el que cae el voltaje, ese 0,7 voltios. A esa resistencia se le llama resistencia dinámica transistor. ¿Ya? Si nos vas adentro todavía de lo que es la resistencia, ahí existe lo que son circulación de protones, en el que existe esa diferencia de tensión potencial de 0,7 voltios. Es un estudio que ya corresponde a lo que es estudio de los semiconductores. No nos vamos a ir tampoco adentro, porque la verdad no estamos haciendo un curso sobre componentes, ¿no? Que nos estamos metiendo a qué es lo que pasa en un componente. Basta con que conozcamos, en un transistor existe internamente y emisor un diodo, y en ese diodo existe internamente una resistencia, ese voltaje de 0,6. Entonces, esta resistencia, esta pequeñita resistencia, se llama dinámica del transistor.
En su modelo E está representado de la siguiente manera. Entonces aquí lo voy a decir. La resistencia, pero esa resistencia tiene un valor y está relacionado al valor de beta del transistor, sería el factor de amplificación. ¿Y cuáles son entre esos dos que se toma? Se toma y se toma a la resistencia. Entonces, esos dos valores, dos parámetros, que es la resistencia dinámica del transistor, entonces lleva el valor de beta por R sub E. ¿Ya? Beta viene del factor de amplificación y R sub E viene de la resistencia dinámica. ¿Cuándo se refiere a R sub E en análisis en corriente alterna y a frecuencias altas? Listo. Esta parte ya está. Voy a poner acá para que vean. Este punto es base y este punto es la salida del emisor. Ahí está. Sí, para que se pueda entender más o menos a lo que se está yendo. Bien, entonces vamos a ir poniendo qué vamos a tener aquí con rojo. Entonces, debido a esta fuente de ingreso, fuente de voltaje, vamos a tener aquí corriente de entrada. ¿Sí? Como estamos aquí entre emisor, vamos a tener una corriente de base. Y fíjense que estoy manejando índices, subíndices más. No están en mayúsculas como en el caso del análisis en corriente continua. Esa diferencia. En análisis alterna se toma índices minúsculos. Y en el anterior análisis que hemos tenido hemos utilizado subíndices. Pues, ¿eso qué significa? Que la corriente en corriente alterna no es la misma que la corriente de base continua, corriente directa. Diferentes. Si quieres lo pongo acá. Aquí sí tenemos corriente de base no son iguales. Análisis en corriente continua es análisis en corriente alterna. Por favor, eso hay que diferenciar. Son iguales, diferentes. Bien, seguimos entonces con esto. Estamos en la parte de, aquí, base emisor. Ahora nos vemos que es entre lector y emisor. ¿Qué es lo que sucede? Venir acá y sabemos que a la corriente que está circulando, estoy hablando de corriente, la corriente que está por la base activa al transistor, ¿sí? En otras palabras, si yo tengo 0,7 aquí entre base y emisor, eso va a generar una pequeña corriente en la base. También ese voltaje va a generar que exista corriente en el emisor, ¿sí? Que el transistor se active o se cierre. Entonces, ahí va a crearse una corriente colectora-emisor. En corriente alterna, esa corriente de colectora-emisor se representa de esta manera. ¿Sí? Es una fuente de corriente. ¿Sí? Ya estamos en ese colector y emisor. Entonces aquí yo puedo poner colector y emisor para que se entienda. Entonces, ya esa fuente y a la vez, como es una fuente en ese colector y a la vez también pendiente de base, por tanto, esta fuente de corriente va a tener el nombre de
y de base. Esta corriente va a depender del factor de amplificación que da y también va del valor que tiene la corriente de base. ¿Sí? Eso hay que tomar en cuenta. Luego viene acá, si este punto, venimos aquí y vamos a una resistencia. Esta resistencia es una resistencia interna del transistor que el fabricante nos da su valor y se llama, obtiene el nombre de R sub 0. Este valor en las hojas de datos transistor, ¿ya? Es una resistencia interna del transistor, así como la dinámica del transistor base y emisor. Y el fabricante nos da su valor. Ahorita vamos a ver cuánto es su valor, entre qué es. Tendría el colector como es interno, todavía sigo esto para ARC. Y este recién va a ser sub C. Entonces, R sub C y al final anoto lo que es el voltaje B sub 0. Listo. Entonces, aquí voy a enmarcar con color azul cuál es el modo del transistor. ¿No? Entonces, ¿hasta dónde ingreso? Voy a ponerlo así. Ahí está. Todo lo que está en cuadro azul corresponde al modelo R sub E del transistor. Y lo que está fuera son los componentes ya. ¿Sí? Entonces, eso tiene un valor. R sub E es el que vamos a calcular porque el dato que necesitamos. Y bueno, los otros valores. Vamos a poner entonces parámetros. Aquí hemos puesto ya en la entrada, parte de acá. Voy a poner con llave así. Esta parte corresponde a la entrada. No sé cómo hacerlo, retirar esto. Esta parte de acá con al circuito de salida. Entonces tenemos que analizar situaciones, ¿no? Enseguida. Aquí espacio acá. Tengo que anotar todavía los parámetros acá para que os cuenta. Z sub 0. En esta parte, como está directamente la corriente I del colector. Y aquí, debido a esta impedancia Z sub y voltaje V sub 0, vamos a la corriente I sub 0, que está, si se fija, en sentido opuesto a la corriente del colector. Están en centrarios, ¿ya? Esto es más, ¿sí? Aquí tenemos más, menos, ¿listo? Ya está. Entonces, directamente a lo que es el análisis. Entonces, vamos a empezar con Z.
Bien del grafo, nos vamos a la entrada. Esto es impedancia de entrada. Nos vamos a la entrada. Vamos a ver lo siguiente. Fíjense acá, en este punto de acá. Las uniones, tierra y tierra. Existe unión en puntos. Pero aquí arriba no existe unión, está libre. Sí. Solo tenemos una tierra y aquí no hay. Por tanto, me voy a ir a este punto. Voltaje de entrada con R1, con R2 y paralela a R sub E. ¿Desde dónde voy a ver la impedancia de entrada? Desde entrada. Por tanto, aquí, con una... Este guardado automático me hace... Y no sé cómo quitarlo. Ahí está. La fuente es la que va a ver la impedancia de entrada. Entonces, ¿cómo a R2 y a R sub E? A ver, ¿cómo lo ve a R1, R2 y beta veces E? ¿Sale? Está bien, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que Z sub I, aquí, va a ser una serie de resistencias que va a R1 paralelo con E, paralelo también con beta R sub E. ¿Listo? R2, beta conozco y R sub E lo voy a conocer después. Entonces, vamos a ir conociendo la Z sub E. ¿Ya? Ahorita vamos a ver a qué es sub E. Encontrará. Con eso hemos sub I. Ya está. Pura impedancia. Me voy a la para encontrar Z sub. La salida es este circuito. La Z sub 0 necesitamos hacer lo siguiente. Aquí. ¿Qué hace? Aun cuando estén con una placa y que impedancia en algún circuito determinado de la placa, tenemos que hacerlo así. Hacer que B sub I 0, ¿sí? Hacemos el voltaje en entrada 0, desactivamos la fuente de voltaje de entrada. No hay corriente y sub. Aquí voy a ver. Entonces, I sub I igual a 0. Y I sub I es igual a 0. Entonces, de base, también sea así, no hay corriente. Si la corriente de base es 0, ¿qué va a suceder con esto de acá? Beta B y de base. ¿Qué es? Beta veces y de base. Esta fuente dependiente se abre. ¿Sí? Esto se abre, es como si hubiera un interruptor abierto. ¿Sí? Si ocurre todo esto, esto está abierto y yo tengo que mirar Z acá. ¿Qué ves? A R sub C, ¿cómo van a estar? Van a estar R sub 0 y R. A ver, respondan. Hola. ¿Puedes repetir la pregunta, Inge?
Fíjense, encontrando Z sub 0. Y para eso me voy a la salida, circuito de salida, que es este de acá. Y hago lo siguiente. B sub 0 igual a 0. Esto estoy igualando a 0. No hay fuente de voltaje. Si no hay fuente de voltaje, entonces la corriente sub I es 0. Esta corriente es 0. Si esa corriente es 0, pues entonces también la corriente va a ser 0. Esta corriente va a ser 0. Si la I de base es 0, me vengo acá. Esta fuente depende de I de base. Aquí está beta vez I de base. Se abre. Esto está abierto. Entonces, desde acá, Z sub voy a verlo a R y a RC, que eso queda. ¿Qué configuración va a tener? Si esto está abierto, ¿cómo va a quedar R sub 0 yendo desde Z? ¿También en paralelo, Inge? Sí, paralelo. Entonces, R sub C va a estar en paralelo sub 0. Sí, entonces, grado 2, hemos encontrado Z sub I. Hemos encontrado Z sub 0. Sí, ¿vieron qué fácil, no? Su análisis. No es nada complicado. Listo. Vamos entonces a lo siguiente. Voy a ir a la página. No más espacio. Ahora, entre los dos análisis que son en corriente alterna y en corriente continua, aquí voy a poner entre análisis en corriente continua y corriente alterna, ¿sí? Hay una relación muy importante que es lo siguiente. R sub E, que es igual a una fórmula, una relación 26 milivoltios dividido entre la corriente del... ¿Ya? Ese es el valor que tenemos que tomar en cuenta. 25 milivoltios entre la corriente emisor. ¿Sí? Tengo que corriente en el emisor para poder el valor de R sub. Y esto me va a dar en ohmios, ¿sí? Es un valor que voy a encontrar. Una vez ya realizado, lo que tengo que ver ahora es el volt o la ganancia de voltaje, ¿sí? Para encontrar la ganancia de voltaje, bueno, se hace un análisis tanto en la salida como en la entrada, ¿sí? Ya no vamos a hacer ese análisis, directamente me voy a ir a encontrar la relación que tengo, ¿sí? Y es la siguiente. Esto está en que les ha colgado en la plataforma, en el de Real Estate. Está ahí, el que guste lo puede ver. ¿Ya? Entonces, la ganancia de voltaje para este amplificador es la siguiente. Es igual esto a B sub 0 sobre voltaje de entrada igual a RC en paralelo
con R 0 dividido entre R sub E. Y esto, como es de voltaje, te va a dar, es un número adimensional. No tiene dimensiones. Sería como un porcentaje, dije, como una máquina. Un valor rico. Indicador. Y lo multiplicamos por 100 porcentaje, ¿no? Entonces, un valor numérico simplemente. ¿Ya? Es lo que más nos interesa. Y aparte es un valor negativo. ¿Ya? Que nos va a dar. Entonces, llama como potencia de voltaje. Creo que aquí es necesario poner nombre de impedancia de salida, no creo. Z sub I, I significa entrada y aquí Z sub 0 significa Z out, ¿no? Del inglés. ¿Ya? Entonces tenemos de entrada impedancia de salida y tenemos también la ganancia de voltaje que vamos a obtener. No creo que haya dudas, todo creo que está claro. Más que el agua, más jóvenes. ¿Listo? Ahora, lo que resta de aquí es, les voy a mostrar un circuito en el que ustedes van a hacer simulación de ese en Proteus. Luego de eso, la siguiente clase vamos a hacer los cálculos necesarios para entenderlo de circuito. Quiero que hagan la simulación. Entonces voy a dibujar el circuito, ¿ya? Que ustedes van a ir simulando. Sería bueno que lo vayan haciendo en su cuaderno circuito. Listo. Vamos a poner un nombrecito, se le llama modulador AM con transistor. Aquí voy a poner ese nombre. Ahí está. Voy a recorrer esta parte. Que me dé espacio. Bien. Entonces vamos a ir haciendo el circuito con calma. Ningún apuro. Ojalá nos alcance el deseo. Bueno, vamos a tratar de empezar. Aquí al medio voy a ponerlo. Uy, con rojo no. Transistor. Ahí está. Voy a tener resistencia. Luego aquí voy a tener otras resistencias. Se cierra el circuito, va hacia tierra. Luego voy a tener una resistencia.
otra resistencia. Y aquí se cierra. ¿Ves? Eso en la parte de análisis. ¿Sí? Y voy a tener aquí un del transistor. Ahora me voy a parte alterna. Viene de acá un capacitor. Esto lo vamos a ver. Después vamos a poner la polaridad, que se llama C1. Esta es la corriente. Voy a poner voltaje. El modulador mensaje. Luego voy a tener acá la salida. Otro, que sería C2. Y voy a tener una resistencia de carga L. Y de aquí va voltaje de salida. Luego, aquí sí hay que cambiar un poquito la modificación del circuito. Usar esta parte. No lo nota. De aquí me voy a venir ahí un poquito. Ahí. Y esto se va hacia tierra. Luego vengo acá. Se estarán dando cuenta que es ahí. Este es alterno. También es alterno. Este viene voltaje B sub M y este viene a ser el voltaje B sub. Y tenemos acá un pequeño capacitor que viene de acá hacia tierra. Y este viene a ser C3. Está yendo hacia tierra, ¿no? El capacitor C3, C1, C2, C3. Listo. Nuestro circuito modulador AM. Ahora vamos a poner ahora sus bases. No sé si ponerlo acá. Yo creo que sí, mejor, ¿no? Para que no se mezcle aquí. Se va a hacer mucho número. Lo pondremos acá, pues. Este es R1 y este viene a ser R2. Este de acá es E y este de acá viene a ser E de sol. ¿Ya? Ya. No me falta ningún... ¿Sabe esto, no? Este es un transform. ¿De alta frecuencia, dije? ¿Cómo? Eso no es un valor de... En el simulador lo vamos a dejar como 1 más, tal como está.
está nomás. Entonces, ¿qué más me falta poner acá? Nada más, yo creo que está todo completo. Acá voy a ir poniendo sus valorcitos entonces. Datos. Veces 30 voltios. R1, 20K. Después con el simulador algo es R2. 10K. R 10K. RE 10K. Vamos a ir cambiando de acuerdo a lo que veamos en el simulador. ¿Ya? Ya tengo todo eso. C1, vamos a ir poniendo los capacitores. 100 microfarads. C2, 96 picofaradios. C3, 50 nanofaradios. Dije una consulta, ¿el C3 es cerámico o no tiene polaridad? Lo escribió sin polaridad. El C3 es cerámico, es del orden de nanofaradios. Sí. Después tenemos, acá voy a continuar. Ya. Un P acá. El valor de B 0,01. Poner la señal es una seno que tiene un valor de 500 Hz. Aquí vamos a poner así. Por T. Y luego vamos a poner B sub del G. Esta es la portadora y este es el mensaje, ¿no? Se está dando cuenta ya. 6 seno de 30 por T. ¿Dónde está aquí la frecuencia? Aquí esto de acá es la frecuencia para tomar en cuenta. Sí. Es 500, dije, el de BP. Y el de abajo es 30. Es frecuencia, cuidado, ¿no? F. Listo, ¿qué más tengo que anotar? Yo creo que eso es todo. No, R, mira, me estoy olvidando. R sub L. Vamos a ver con un valor 2.8K. ¿Sí? Ya, yo creo que ya no me falta nada. Ahora, todos atentos, pues voy a cambiar de página TIR para mostrarles el circuito armado, a dónde tienen que llegar. Después voy a poner estos datos para los que no... ¿Ya? Y vamos a ir comparando los datos. Entonces, déjenme abrir el Proteus. Ese es el, no sé si lo están viendo. Ven al circuito. ¿Lo están viendo?
Responde. Sí, Javier, estamos. Ya, entonces revisaremos sus valores. C1 en microfaradios, esta cosa. C2, ¿dónde está C2? Bueno, aquí lo he cambiado yo, aquí lo he puesto C2. Pero vamos a ir en este orden, 1 y C4. Bueno, C1 está bien sin microfaradios. Este de acá, que es C2, otros, está con 56 picofaradios. Sí, está correcto. Y este valor de C3 en nuestros un valor de 56 nanofarads. Está correcto entonces. Los capacitores están bien. ¿Ya? Entonces, vamos a ir tiqueando esto para no ir confundiéndonos. Está bien y está bien. Vamos a otros valores más. Valor de continua, 30 voltios está bien. La resistencia R2, bueno, en este caso viene a ser R1, otro sería 20K. Está. Esta otra resistencia para nosotros sería R2, 10K, está perfecto. Es sub 1 que viene a ser sub C, 10K, está bien. Y la R sub E que viene a ser, bueno, R sub 4 que es sub E para nosotros. Entonces, en esos valores. Entonces, aquí vamos a ir tiqueando. ¿Está bien? Y está bien. Y también el valor de beta que vamos a ver ahorita, cómo es que se pone. Control H. Estaríamos en esos puntos. Me voy a la que sería la R5, que vendría R sub L. 3K, 2.8K hemos puesto, igual funciona, no hay ningún problema. Es también en ese caso. Ahora, fíjense, si yo hago doble clic aquí en el transistor, ventana en el que me permite cambiar ideal forward beta en valor de 100. ¿Sí? Yo lo he cambiado, puede cambiar. Pero yo lo estoy poniendo 100, que es lo que me dice circuito. Entonces ya estaría bien eso. Tendría ya correctamente también, estoy acá, beta 100 y L también está correcto. Ahora verifico los valores de voltajes. ¿Cómo voy a ver? Haciendo doble clic aquí adentro. En BP me dice 0, es lo mismo que 10 milivoltios, ¿sí o no? Si yo 3 posiciones a llegar a ser milivoltios. Es lo mismo, no hay ningún problema. La frecuencia me fijo. 500, aquí pongo 500 Hz, ¿sí? Donde dice frecuencia. Y lo demás lo dejo tal como está. Tal le dejo. Y ya. BP. Ahora me voy a BM, que vendría a ser este. Abro también. Me dice, entonces, aquí tengo. Y su frecuencia me dice 30 kilohertz. Y aquí está 30 kilohertz. Y le digo, con eso habría completado mis datos. Aquí y aquí. ¿Qué es lo que me queda? Nos fijaremos las polarizaciones de los transistores. Fíjense en este sentido, ¿sí? Este es más y es menos. Entonces lo pondré en el circuito para que nos podamos guiar. Este es más y este es menos. Al C2. El C2 es de tipo polarizado.
estamos por orden de picofarad. Y este también de acá, estamos hablando del orden picofarad. Estos no son polarizados. Entonces, vamos acá y arreglo este polarizado y le pongo así nomás. Listo. C2, C3 entonces no son polarizados, son cerámicos. Listo. Con eso ya tranquilo a nuestro circuito. Una vez que yo haya hecho todo, ¿qué ahora? Control H. He armado este transistor. Fíjense, el código es el TRAN PSS. ¿De dónde va ese? A ver, pondré ese código, a ver. TRAN, a ver si me agarra. Guión 2. Ahí está. Al hacer el guión ya me agarró. Y es ese, ¿no ve? ¿Se han fijado? De esas que buscar. Entonces, voy a anotar el código 2P3. Anotaremos aquí para tenerlo, ¿no? Después me van a estar preguntando si no, ¿de dónde sale? Aquí lo... TRAN, guión 2P, creo que es 3E. ¿No ve? TRAN, 2S, el 2S es el que vamos a ver. Voy a corregirlo. Ahí está. Listo. Con todo eso armadito, es lo que voy a ir a ejecutar o simular. Y me tiene que salir eso, ¿no? No entiendo muy bien, pero es porque estamos usando un transistor. Sí, fíjense cómo está. La señal de modulación en AM. ¿Sí? Ese tipo de señal tengo que encontrar. ¿Ya? Donde tengo yo, el mensaje está de todo esto, ¿no? Es la parte si en otras palabras quieren llamarlo, la orilla. Ese es el mensaje. Y la portavía, ¿no? En el medio está, ¿verdad? Todito lo que es aquí dentro de esto. Y bueno, pues máximos, como habíamos hecho, ¿se acuerdan? En la gráfica, cuando estuvimos encontrando lo que es los voltajes de las frecuencias lateral superior e inferior, ¿no? Ahí hemos hecho una gráfica, ¿no? Entonces, es la misma. Entonces, vamos al circuito, perdón, en el Proteus, y vamos a ir simulando. Entonces ustedes, fíjense que cuando yo hago la simulación del Proteus, me genera hartos archivos, ¿no? Esos archivos lo tengo en una carpeta y comprimirlo y subirlo a la plataforma para fecha 20 de la siguiente semana. ¿Ya? Ya está casi comido todo. Ya les he mostrado todo, la simulación. Tienen acá el circuito, es solamente llevarlo al Proteus y simular, nada más. Entonces, a partir de ahora, empezar a trabajar en eso hasta las 10 de la mañana. ¿Sí? Ahí termina nuestra clase. Yo me están armando, que es la que suban sus archivos, ¿ya?
Cuando estoy aquí, me consulta el problema. Una, Y el que... Sí, una consulta. Para sacar todos los de Proteus, ¿cómo se hace? No lo hicimos. Pero eso ya tienen que saberlo ustedes, jóvenes. Armamos el circuito, no hay problema. El tema es Pero que, ¿qué datos sacar los datos, pues. Sacar los datos, pero también es de acá, donde ustedes ingresan ahí y lo único que tienen que poner ahí es, quiero sacar resistencia, y me No, aparece. sí, está bien, no. Yo pensé que era otra cosa, que sacar otro tipo de datos. No, sí. Bien. Listo. Entonces, Disculpen, o sea, le vamos a mandar el circuito del archivo directo, ¿verdad? esto tiene que mandar. Acá les voy a mostrar. A ver. Tiene que ser de acá y todos los archivos que genere. ¿Sí? Por eso ustedes tienen que guardar eso en una carpeta. Y eso comprimirlo con su nombre, apellido. Y eso tienen que subirlo a la plataforma Moodle, donde va a decir actividad número 1, capo 3. Voy a crearlo ahora, en este momento. Inge, yo tengo un problema con él. No me deja guardar simulaciones que hago en Proteus, no sé por qué será. Es que no está craqueado tu Proteus, tienes que craquearlo, que buscar un Proteus crack. Eso es. ¿Ya? Desinstalar y buscar otro Proteus. Así es, porque si no, no te va a dejar guardar. Si no está craqueado, no te deja guardar. mí igual es ese mismo, de mí es un Por eso. de 32 bits y igual justamente quería para enviar trabajos de otras materias y no me dejaba y no hay 2 bits. O sea, de que simula, pero sus archivos no lo Y hay Proteus para 32 bits que maneja el Windows 7 o Windows 7. Hay el Proteus 7.0, incluso el 8.0 es para 32 bits y Windows 7. Es cuestión nomás de que busquen ahí con crack, versiones anteriores. ¿Puede mandar su Proton Crack para poder ver, por favor? Podría subirlo al Drive, mando el enlace. Sí, por favor. Ya, eso más lo voy a hacer ahora. Inge, Pero ustedes estén trabajando en la ciudad. Inge, disculpe, esta actividad está cubierta. Por eso, va a ser para el día 28 de octubre, para el siguiente miércoles. Ahí está, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Inge, disculpe, anteriormente estaba ahí los archivos, en el anterior, donde tenemos que guardar. ¿Puedes regresar a Eso sí, estos están en el... claro, eso cuando ustedes hagan el Proteus y guarden sus archivos. pero vamos a guardar no el video de sesión. No, los archivos los archivos que simula el Proteus. Para que yo lo baje ese archivo y lo pueda cargar y ver lo que han hecho. Inge, con eso hay el Proteus 8 y ET que no quiere aceptar los mismos archivos para simular. Ya voy a subirlo al Drive, el Proteus 8, que todos lo tengan esa versión. Está bien, gracias. Ya, pero mientras tanto, trabajo Proteus 7, si tienen el 7, ¿ya?
Miren, sí, la única duda era, estos archivos que nos está mostrando en este momento, cuando yo guardo la simulación del Steus, ¿dónde me Ya. guarda todo esto? Es que tienes que crearte una carpeta con tu nombre y digas guardar. Por ejemplo, cuando tú digas guardar acá, ya has hecho el circuito, digas Sí. guardar proyecto como, te va a abrir esta carpeta y vos busques dónde está con tu nombre, con esto, ¿sí? Y ahí recién le dices, le escribes el nombre del archivo y tu nombre completo de voz y le dices guardar y se va a esa carpeta. No es que lo vas a guardar directamente con esto, cuidado, no con esto directamente guardado, porque les va a guardar un archivo que ha elegido el Proteus y tendrían que buscarlo después. Pero dicen guardar proyecto como les da a elegir la carpeta donde van a guardar, para que lo busquen más, o sea, con mayor, ya sepan dado, ¿no? ¿Ya? Más conviene carpeta en escritorio y guardarlo. Exactamente. Vale, vale. Porque vas a buscar el escritorio con esto, ¿no ves? Subir nivel. Sí, más fácil, sí. Gracias. Ya, listo. Entonces voy a subir al Drive el simulador 8.0 con su crack más y ustedes ya paramos yo. Pero estén trabajando en su Proteus que tienen para que después lo puedan pasar al otro, no hay un problema. ¿Listo? Bien, voy a dejar de compartir para que pueda, porque mi máquina se va a poner que utilice para subir al Drive, subir al Moodle, ¿ya? Muy bien. Ya. Bien, vamos a...